Y con Jessica Rodríguez, la expareja de Ábalos, seguimos con la guía práctica empezada por David Sánchez de cómo cobrar un pastón sin ir a trabajar. ¡Con dos cojones! Jessica Rodríguez y el curro soñado, no ir, no trabajar y cobrar igual. No me gusta trabajar, levantarme a las 7 para ir a currar. No me gusta trabajar. Atención, currales del mundo, si alguna vez os habéis sentido explotados o mal pagados, es porque no habéis seguido la estrategia de Jessica Rodríguez, ex de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex de la vergüenza ajena. Nuestra protagonista consiguió el doblete de oro en Ineco y Traxatec. 2 sueldos, 0 responsabilidades y un currículum tan invisible como su asistencia. Un caso digno de estudio en Harvard. Sí, bueno, si Harvard tuviera una cátedra de caradura y gestión de absentismo 2.0. Sueldo fijo, presencia opcional y productividad a la negativa, digamos. Mientras tú madrugas y te peleas con el metro, Jessica se llevaba 1.600 euritos al mes en cada empresa por no aparecer. Pero ojo, que la historia mejora. En Traxatec ni siquiera llegó a tocar el ordenador. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Ahí estaba, esperándola, solito, como un perrito abandonado en la oficina. Nunca encendió el PC, nunca movió el ratón, nunca tecleó un mísero «Hola, mundo» en el Outlook. Básicamente cobró por mantener su puesto en estado de conservación perfecto, sin desgaste alguno. Es un trabajo de museo, pero o sea, de las figuras que están en los museos, sin hacer nada. Pero cobrando nómina. La declaración más sincera de la historia laboral cuando la llamaron a declarar en el Tribunal Supremo por su trabajo en Traxatec. Jessica dijo sin despeinarse: no sé dónde está mi puesto. What the fuck? Y claro, si ella no lo sabe, ¿cómo lo van a saber los de recursos humanos? Pero no nos adelantemos que la historia mejora cuanto más avanza. En Ineco recibía permisos por faltar firmados por Joseba García Izaguirre. ¿Que no suena? Pues ya os digo yo, no es un administrativo cualquiera, no, sino el hermano de Koldo García, el de la trama Koldo. Mira, ahora empieza a tener todo más sentido, ¿eh? Todo esto es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Y es que aquí todo queda en casa y el dinero público también queda en sus casas. Y ya que no iba a trabajar, ¿qué hacía con tanto tiempo libre? Pues acompañar a Ábalos en viajes oficiales. Se ve que los asuntos de Estado pues requerían su presencia, claro. La de ella, porque la de su ordenador en Traxatec claramente no, estaba allí tranquilito. Y atención con el despido que nadie esperaba. Al estallar el escándalo, alguien tenía que pagar el pato. Pero no fue Jessica, faltaría más. En su lugar, la damnificada fue Caridad Martín Palacios, gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal, porque evidentemente la culpa de que alguien no vaya a trabajar es del que sí va. Lógica empresarial nivel, si llueve, despide al del paraguas. Claro, claro. Y alguien dirá, sí, bueno, pero es que ella fue la que lo metió, ¿no? Puede ser, pero ¿sabemos cuánta presión llegó a soportar esta mujer para que tuviera que meter a Jessica en el puesto? Y bueno, para calmar los ánimos, ahora Traxa ha iniciado una investigación interna. Ojo que puede que al final descubran que los empleados tienen que trabajar. Veremos si el hallazgo revoluciona el mercado laboral o si lo archivan como demasiado innovador. Estas son lecciones de empleo, cómo ganar sin esforzarte. El caso nos ha abierto los ojos a un problema grave, los trabajos fantasma. Y no porque den miedo, sino porque nadie los ha visto nunca. Mientras tanto, tú sigues actualizando el currículum y enviando correos a empresas que jamás te contestan. El truco es muy claro: tener el contacto adecuado y olvidarte de tonterías como entrevistas o experiencia. Por cierto, la Guardia Civil sigue investigando a la gran familia del caso Koldo. ¿Y dónde está el final de todos estos casos que se van acumulando? Pues seguramente habrá dimisiones, alguna multa simbólica y todos felices. Oye, que tampoco van a hacerlos trabajar ahora, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais ahí al like, a suscribirse, que empezamos a ser ya bastantes personas, ¿eh? Me está gustando, sí señor, así me gusta. Y comentad mucho, que me encanta responder a todos vuestros comentarios. Ya sean buenos, malos, regulares, a todos los respondo, a todos siempre con respeto. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.